vamos a hablar de un tema, seguimos en la serie de primicias, pero pues valga la redundancia, vamos a hablar de la primicia de primicias. ¿Quién es la primicia de primicias? Cristo, Jesús, el Verbo. Y vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, y les pido por favor, si traes celular, ponlo en vibrar. Puedes contestar las llamadas, pero por favor ponlo en vibrar. Y dice el versículo 15, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Di conmigo, por medio de Él y para Él. Cristo, primicia de primicias. Hemos estado hablando de entregarle a Dios lo primero y ¿qué? Y lo mejor. Una vez más, lo primero y lo mejor. Eso es lo que le tenemos que entregar a Dios. Nada menos que eso es digno de ser entregado al Señor. No le podemos entregar nuestras obras, no le podemos entregar con una actitud de, pues ahí que diga que le fue bien, ¿verdad? Quiere Ray manejar, o sea, no, con Dios no aplica eso. A Dios siempre tenemos que tenerlo en el primer lugar de las cosas, y hoy quiero hablar de precisamente por qué merece ser el primero. Porque Dios mismo demanda de nosotros ese primer lugar. No lo da opción, es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No es una si quieres, no es pues si te parece bien, esto es así porque dice Dios, yo no puedo pedirte algo menos que eso porque yo sé quién soy yo. Yo sé que soy digno, yo sé que soy lo primero y merezco lo mejor. Entonces, a veces el problema que yo veo en vidas que no le dan a Dios el primer lugar es porque nos falta la revelación de quién es Él. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te dijera, ¿sabes qué? La próxima semana vamos a tener un evento especial, vamos a tener una visita especial y nos va a visitar el presidente de nuestra nación. Sin importar de qué partido seas, si te gusta, no te gusta, etcétera, yo te aseguro, la próxima semana vendrías con ciertas expectativas, hasta te bañarías, ¿verdad? Te vendrías un poco más guapetón, guapetona que de costumbre. Te aseguro que llegarías lo más puntual que puedas. Si te digo, ¿sabes qué? El Estado Mayor va a cerrar ahí, o no sé, creo que ya no hay Estado Mayor con él, pero los que están van a cerrar 2 cuadras a la redonda, tienes que estar, aquí vas a andar, porque le estás dando una honra a una persona que lo merece, porque tiene un lugar de honra. El Señor en su palabra nos pide honrar a las autoridades. ¿Sí? Por ejemplo, unos jóvenes, ¿verdad? Un matrimonio que de repente va a recibir a los suegros, ¿qué suelen hacer? Pues limpian la casa, ese día se levantan, limpian, arreglan, hasta van y compran una matita ahí porque la mujer esta pues no es de flores, pero para que la suegra no diga nada, y ponen unas florecitas, ¿verdad? Y ese día no comen frijoles con tostadas, ese día hay pollo feliz con quesadillas para todos y 2 salsas, ¿verdad? Porque le están dando una honra. ¿Por qué? Porque para ellos representa algo importante, porque son sus papás, una figura de honra. Cuando yo batallo para glorificar a Dios con mi vida, es porque no tengo la revelación correcta de quién es Él. ¿Sí? Se nos hace ligero poder venir con Él, pues con otras situaciones le damos honra, pero cuando se trata de Él decimos cosas como, Dios entenderá, o es para la gloria de Dios. Y si es para la gloria de Dios, tiene que ser lo mejor que tenemos. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estaba más chavo, porque sigo considerándome chavo, me voy a morir diciendo que soy chavo, ¿verdad? A los 80, pero bueno, ojalá me muera más después de los 80, pero
me acuerdo que estaba el grupo de alabanza, ¿verdad? Y como todo grupo de alabanza, pues al principio cada quien toca por su lado y nada sale bien y todo. Y decía el líder de aquel tiempo, pues no se preocupen, chavos, es para la gloria de Dios. Así como diciendo, la pueden regar. Y yo era como que, a ver, no me cuadra, ¿verdad? Porque yo venía del mundo y yo tenía una banda de rock, ¿verdad? Y cuando íbamos a ensayar para 15 personas que nos iban a ver tocar al barecillo ese piojoso, ¿verdad? Ensayábamos horas y horas y horas y tenía que salir a la perfección y que se escuchara igual porque pues era una canción y como que no me cabía este concepto de aquí puede ser distinto. Y vuelvo a lo mismo, hoy quiero hablar de cómo Cristo es la primicia de las primicias. Lo primero que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Dios en el Antiguo Testamento se revelaba de vez en vez al pueblo, nunca se dejó ver. Y todos nosotros, el que me diga que no, o es muy ingenuo o es muy mentiroso, pero yo creo que todos nosotros en algún punto de nuestra vida le hemos dicho a Dios, Dios, te quisiera ver, ¿o no? O a veces hasta en un reto, pues si existe saber, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo no conocía al Señor, pues saber si es de veras que se aparezca, ¿verdad? Y qué bueno que nunca me hizo caso porque me hubiera muerto ahí fulminado por un rayo. Pero hay esa actitud de repente de quiero ver lo invisible, porque en nuestro corazón hay un deseo por Dios, pero estamos bombardeados de que Dios no existe. Hay corrientes filosóficas, hay corrientes ideológicas, ¿verdad? Que nos dicen que no, fue algo que el hombre inventó en algún tiempo y todos estos conceptos. Y mientras más avanza el mundo, más necesitamos ver la imagen de un Dios invisible. Y Cristo vino, se hizo carne, Dios se hizo carne, ahorita vamos a hablar de eso, y Él mismo presentó una imagen de aquel Dios invisible. Tú me dices, bueno, pero a Cristo no lo vi yo tampoco. No lo viste tú, pero hay registros históricos de Jesús. Hay más registros históricos de Cristo que de cualquier personaje de la historia que no pones en tela de juicio. ¿Sí? Hay más registros históricos de Cristo que de Buda, que de Aristóteles, que de muchos de los griegos que nosotros hoy damos por hecho que están ahí simplemente porque vemos alguna nota. De Cristo hay registro histórico, fuentes bíblicas y fuentes no bíblicas, fuentes griegas y fuentes romanas que iban a la par de su época. Así que Jesús viene y muestra esta imagen del Dios invisible, y básicamente lo que Él viene a hacer es decir, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Pero después aquí dice primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas fueron creadas en Él? Todas las cosas. Y luego lo empieza como a describir. Dice las que hay en los cielos y en la tierra, lo que es visible y lo invisible, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús, el Verbo de Dios, Cristo, existe desde siempre junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo en este Dios trino al que adoramos. Cada uno tiene una característica y una personalidad, y está el Padre, está el Verbo que es Cristo y el Espíritu Santo. De estos tres, solo el Verbo se encarnó, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros, murió, resucitó y hoy se encuentra físicamente en el cielo, al lado del trono de Dios, intercediendo por ti y por mí. Pero Él existe desde el principio. ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 1. Hoy vamos a ver mucha Biblia, así que o desenfunda rápido o apuntas los versículos. Pero aquí dice una frase: el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque Él era primero antes de la creación. Él no fue creado. Sí, yo me acuerdo que yo cuando estaba niño y fui a mis clases de catecismo, pues porque quería probar lo que era una hostia, ¿verdad? Cuando éramos católicos.
Y yo iba muy contento en mi clase de catecismo, ¿verdad? Y cómo batallé para aprenderme el credo. Y sabes que el credo, la mitad del credo es una declaración de fe de la iglesia primitiva, que después la iglesia católica tomó y lo hizo rezo. Pero yo me acuerdo que yo le pregunté a la monjita que nos estaba dando la clase y le dije, oiga, ¿y quién creó a Dios? Y me dijo, nadie. Yo, ¿cómo que nadie? Alguien tuvo que haberlo creado. Y ella me dijo, lo siguiente que yo hubiera esperado una respuesta teológica, me dijo, ya no hagas preguntas, niño. Y ya se aplacó todo el asunto. Pero siempre viene esta pregunta, ¿quién creó a Dios? Y la respuesta es precisamente esa. Nadie, porque por eso Él es Dios. Porque Él no está sujeto a ningún principio y ley dentro de nuestro universo. Él va más allá de eso. Y es algo que yo no termino de entender con la ciencia. Pero fíjate lo que dice Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo? ¿Qué pasó en el principio? O sea que aparece el principio, pero cuando aparece el principio, ¿quién está ahí ya? Dios. A mí me gusta decirlo así, es como si el principio fuera un cuarto oscuro y Dios es el que prende la luz para que empiece el principio. Pero Él ya estaba ahí. No fue que Él llegó y porque llegó hubo un principio. Él es, escucha esto, hoy voy a andar muy teológico, pero Él es el principio del principio. Él es el origen de todo origen. Génesis 1 podría decir en las primicias, ¿sí? Porque ¿qué es la primicia? Lo primero. En la primicia del tiempo, para nosotros, cuando empieza a contar un tiempo en el universo, ahí ya estaba Dios. Por eso Cristo es primicias de primicias, porque es antes del principio mismo. Por medio de Él, dice, fueron creadas todas las cosas. Ahora fíjate lo que dice Juan 1. Acompáñame a Juan 1. Juan 1 es como un Génesis 1 del Nuevo Testamento. Comienza con la misma palabra. En el principio. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Según Génesis, por su palabra. Hablaba y ocurrían. ¿Ok? Di conmigo, hablaba y ocurría. Eso es bien importante porque quiero que me vayas siguiendo a lo que te voy a estar enseñando. Ahora, Juan dice, en el principio, o sea, desde Génesis 1, era el verbo, con B mayúscula. Hay unas traducciones más nuevas que dicen, era la palabra. Si tú ves la palabra o el verbo, significan lo mismo. Es la palabra griega logos, que significa tratado, significa palabra y significa esto, pensamiento activo o pensamiento en acción. ¿Ok? Entonces, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, en Génesis 1, cuando tú y yo leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí está Dios, pero ¿quién está también? El verbo. Porque en el principio era el verbo estaba con Dios, pero no solo estaba con Dios, era Dios mismo. ¿Sí? Versículo 2, este era en el principio con Dios, y fíjate lo que dice el versículo 3, nos repite lo de Colosenses, todas las cosas por medio de Él, todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. ¿Ok? Entonces tenemos en Génesis, en el principio, luego tenemos en Colosenses, que es el primogénito de toda creación, y tenemos en Juan 1, que en el principio estaba el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. Estamos hablando de Jesús. Antes de encarnarse, Jesús era llamado el verbo. Amén. Jesús es su nombre de hombre, pero en la deidad era llamado el verbo. Ahora, Dios dice, sea la luz, y se hace la luz, ¡pum! Y luego Juan me dice que todo fue hecho por medio de el verbo. De modo que cuando Dios habló, esa palabra que habló, ¿quién era? Era Cristo Jesús, era el verbo haciendo y ejecutando el pensamiento del Padre. El Padre pensó que se haga la luz, y quien ejecuta la creación es su palabra, que es Cristo mismo, que es el verbo, y por medio de Cristo, por su medio, o sea, pasó por él para que todo fuera creado. Todo. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. ¿Sí? ¿Dios creó el mal? Va a preguntar alguien por ahí. No, el mal no es una creación, el mal es una distorsión de algo que Dios ha creado como bueno. ¿Sí? Todo lo malo no fue creado, se distorsionó, se degeneró de lo bueno que Dios había creado. Amén. Entonces Dios crea todas las cosas, pero me encanta, es Cristo el primogénito, es Cristo la primicia de la creación, estando Él antes que toda la creación misma. No es que Él fue creado, Jesús no fue creado. Por eso el credo de los apóstoles dice engendrado, no creado. Porque era una declaración de fe, porque hay unas doctrinas que dicen que Jesús fue creado por el Padre, como si fuera otro de los ángeles, pero Jesús no fue creado, sino que Él siempre ha existido como Dios mismo, porque Él es Dios. De tal manera que es Cristo las primicias de la creación, y crea todas las cosas, por medio de Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que existe podría ser sustentado. Ahorita Alfa Centauri, que es la estrella solar, ¿verdad?, más cercana a nosotros, la de nuestra Vía Láctea, que está a más de 70 millones de años luz, que es increíble la distancia. Esa estrella está haciendo combustión y está brillando porque Dios quiere que brille. No creas que porque está sola ahí. Tu cabello se cae y Dios sabe que se te cae. Algunos es muy notorio, todos lo sabemos, no solo Dios, ¿verdad? Tu corazón late, ¿y quién está atrás de ese latido? Dios. Todo el universo se sustenta, las fuerzas de la gravedad, las fuerzas de la química, los principios que existen, que rigen el universo, que el hombre solamente ha descubierto que existen, pero no saben por qué existen. Existen porque hubo un creador que los creó y los mantiene trabajando. Y el día que Él diga ya no hay gravedad, si Él quisiera, ya no hubiera. Pero Él mantiene un orden, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él, pero no solo por medio de Él. Colosenses me dice que fue creado para Él. Si Dios te creó a ti, te creó para Él. No te creó para que andes de canijo, no te creó para que andes alejada de Él, te creó para que estuvieras en una comunión con Él. Nos da libertad por amor. No impone que estés con Él, pero cuando Él te crea, desde antes de que viniera el principio, Él tenía un plan, un diseño para ti. En Él ya estabas existiendo. Y cuando te depositó en el tiempo que te depositó, que fue en este tiempo, ¿verdad? Porque ninguno de ustedes vivió en la época medieval. ¿Estás aquí? Sí, yo muchas veces, ¿por qué no pude haber nacido en uno de los 12 apóstoles? ¿O por qué no nací en la Reforma? ¿O por qué no nací? Todos tenemos estos pensamientos, o al menos yo, medios así, romanticones. Pero la verdad es que Dios me puso nacer en Tampico el 19 de julio de 1983 porque Él quiso que ahí naciera, ahí le servía y ahí tenía un plan.
Amén. Y estamos aquí en Ciudad Victoria, con Cielos Abiertos Amistad de Victoria. No estoy en Cielos Abiertos Amistad de Guanajuato, ni en Cielos Abiertos Amistad de Timbuktu, porque Él quiere que estemos en Cielos Abiertos Amistad de Victoria. Y te ha alcanzado o está tratando tu corazón para alcanzarlo, y estás el día de hoy sentado aquí porque Él quiere, te creó por Él, pero para Él. Por eso Él es las primicias. Por eso, si Él me creó, ¿quién tiene derecho sobre mi vida si no es Él? ¿Sí me entiendes eso? ¿Cómo me puedo yo negar a algo que Él quiere si Él no es solo mi dueño, es mi creador? Hay una diferencia entre dueño y creador. El dueño tiene posesión de él, ¿verdad? Yo tengo un perro, es mío, me pertenece a mí, tiene un registro, ¿verdad? Ahí dice que le pertenece a Abimael Esaú Rodríguez Bautista. El perro se llama Kai. Si yo le hablo viene, si tú le hablas te ladra seguramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mío. Pero yo no lo creé, yo nada más lo compré en Monterrey, ¿sí? Lo único que hice fue, me gusta más ese que este, y me lo traje, ¿verdad? Pero yo no creé ese perro, yo no formé su ADN, yo no formé su carácter, yo no lo hice, ¿verdad? En el vientre de su madre y le fui dando un desarrollo. ¿Quién hizo eso? Dios. Y mi perro me obedece más que muchos cristianos obedecemos a Dios, que es nuestro dueño. ¿Sí me entiendes? Con la ayuda de Chuy, ¿verdad? Chuy ahí intervino para decirle sits, y los que saben, sí, se siente el perro, ¿verdad? Y a nosotros Dios nos dice, congrégate, jalón, congrégate, toques, congrégate, ¿verdad? Y ya a las 20, como que, pues vamos llegando, ¿sí? Sírveme, levántate a orar, hasta con comidita, ¿verdad? Ten una bendición para ver si te levantas a orar. Pues no se levanta el mendigo. Pon ahí el nombre que quieras tú de aquí. Pero Él es el dueño, mi amado, y el creador, el sustentador. Fíjate lo que dice en el versículo 17 en adelante. Y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, di conmigo, todo, tenga la preeminencia. Jesús es el primero de todo lo bueno y de todo lo digno. En todo Él lleva la preeminencia. Él va antes que todo. ¿Sí? Yo me acuerdo que decíamos de chiquitos, ¿verdad? Chistes, bromas. Si el cuate era medio codo, decíamos, no, cuando Dios creó a los codos, Él llevaba el banderín, ¿verdad? Como que va delante de todos porque es el más codo de los codos. Cristo lleva el banderín de la creación. Cristo en todo lleva la preeminencia. Él ya estaba antes de. Él está antes de todo, mi amado. No hay nada que esté por encima de Jesús. En el universo, en la creación, en el esquema, en la adoración, no hay nada que esté por encima de Él. Es lo más alto, es lo sumo. Filipenses 1:5, no lo voy a ir a leer, apúntalo. Que dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y forma de hombre, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después dice, por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Lo puso en lo más alto, pero no es que lo pusiera en lo más alto, Él ya era lo más alto. Para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A Él adoramos. Ser cristiano no se trata de venir a una iglesia. Ser cristiano no se trata de tener cierta religión en vez de otra. Ser cristiano no se trata de ser moralmente buenos. Ser cristiano se trata de tener a Cristo por encima de todo en nuestra vida.
Eso es ser cristiano. Estar enamorados de Jesús, tenerlo por encima de todo, a veces con todas las ganas del mundo y a veces por pura obediencia, pero Él es el Señor. ¿Sí? Él es primero, antes que tú, antes que tus hijos, antes que tu esposa, antes que, ahí está el dicho, ando muy dicharachero, ¿verdad? Pero bien dice el dicho mexicano, primero mis dientes y después mis parientes. Pues Cristo está antes que tus dientes, compadre y comadre. Primero es Jesús, mi amado. Si yo tengo un peso, es de Jesús y no es mío. Si tengo dos, también. Vamos a decir, el primero es de Jesús. Todo es de Cristo, mi amado. Todo es de Cristo. No, de Cristo no es tu primer tiempo del día. De Cristo es todo tu día. Que Él te demanda lo primero, pero Él te podría haber demandado 23 horas con 59 minutos y dejarte una para ti y estaría bien, porque Él es primero. Amén. Él es el primero. Juan 1 lo vimos. En el principio era el Verbo. Toda la creación fluye de Cristo. Ahora acompáñame a Efesios 1:9. Todo comienza en Jesús. Él es el origen. Él es la primicia de primicias. Y el Padre tiene un plan desde el inicio de la creación, es más, desde antes de la creación. Dice el apóstol Pedro que Cristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que es todavía antes de lo primero. Pero el Padre tiene un plan, y el plan conlleva a esto. Fíjate lo que dice Efesios 1:9 y 10. Dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad. Está hablando del Padre. Según su beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Te lo digo de una forma bien mexicana. Le dio la gana. ¿Sí? Es mi beneplácito, o sea, es porque yo quiero. ¿Qué dice en Colosenses? Ahorita lo leímos. Dice que Cristo en todo tiene la preeminencia, porque así le agradó al Padre que así fuera. Porque Él llena todo en todo. Amén. Y ahora dice que el Padre tiene un plan según su beneplácito, o sea, porque Él quiere, porque a Él le gusta, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Siempre vemos esos contrastes en lo que hemos estado leyendo. Te fijas, lo visible, lo invisible, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está aquí, lo que está allá. Todo, en todo es para Él. Está usando puros absolutos. Y aquí dice que Dios tiene un plan, y es que cuando se cumpla la dispensación de los tiempos, va a reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque de Él salen y hacia Él van. Porque Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, la primicia y la totalidad. Y tú y yo estamos negociando si le hacemos caso o no, si valdrá la pena dedicarle nuestra vida. Es que luego, si lo que me pide está bien difícil, digo, mi amado, neta, así te pidiera lo más difícil del mundo, estás ganando una relación con Él. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más quieres que te dé? Romanos es bien claro, dice que si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos daría junto con Él todas las demás cosas? Cristo no tiene inicio y no tiene principio ni final de días, mi amado. Él siempre ha estado. Juan 1 del 1 Juan 1
Dice, aquel verbo, es del 14 en adelante, Juan 1:14, aquel verbo que era en el principio, según el versículo 1, fue hecho carne. Cuando Jesús nace, el verbo solamente se hizo carne, se traspasó de un mundo inmaterial a un mundo material para estar con nosotros, Emmanuel, Dios entre nosotros, identificarse con nosotros como hombre, poder darnos redención, pero no existe a partir de ahí, ya existía. ¿Sí me estás entendiendo esa parte? Habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él diciendo, este es de quien yo decía, de el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjate lo que termina diciendo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Tú y yo tomamos de la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Él es la plenitud, en Él habitó, salud, corporalmente toda la deidad, no una parte de la deidad. Toda la deidad entera habita plenamente en la persona de Cristo Jesús. Apunta Hebreos 7:3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está hablando de Melquisedec, que es una figura de Cristo, pero hace este señalamiento, hecho semejante al Hijo de Dios, que no tiene genealogía, principio de días ni fin de vida. Todos nosotros tenemos un principio, amén. Yo te dije el mío ahorita, 19 de julio de 1983. ¡Pum! Bueno, tengo 9 meses antes de, ¿verdad? Porque desde la concepción estoy ahí, pero ya me manifesté en este mundo, ¿verdad? En carne y todo el 19 de julio. Y a partir de ahí empieza a contar mi historia. Cada 19 de julio celebramos que cumplo un año más, ¿verdad? Que le di una vuelta al sol y todos estos dichos, ¿verdad? Pero el verbo no cumple años, porque no tiene un día que pueda decir aquí empecé. No tiene principio. Y todos los que estamos aquí vamos a morir y después vamos a resucitar. Pero nuestra vida terrenal tiene un principio y un final. Tú vas a un cementerio y dice 2 fechas, donde nació y donde murió. Cristo no tiene ninguna de las dos, porque ni inició ni terminará. A ese Dios le cantamos, a ese Dios le adoramos, de ese Dios leemos, con ese Dios platicamos cuando oramos. Cuando tú dices, Señor, ahí estás en tu cuarto, tal vez los pelos parados, todavía medio lagañoso porque estás luchando para despertarte a orar, y le dices, Señor, este es con el que estás hablando. Él es el que voltea y calla a sus ángeles para oírnos. Dice, por eso David decía, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que vengas y lo visites y lo tomes en cuenta? Tú que eres, wow, dijo el Señor a mi Señor, o sea, wow. Y la vida de David es una vida de entrega absoluta, con fallas como la de todos los hombres, pero nunca negoció con Dios. Nunca le dijo, hasta aquí te doy, esto es lo máximo, de aquí para adelante ya no cuentas conmigo. David dijo, te voy a construir un templo. Le dijeron, no lo puedes construir. Bueno, voy a vivir toda la vida juntando el dinero para que alguien lo construya, pero de que doy mi vida para que algo pase para Dios, lo voy a hacer. ¿Sí? Y no le voy a dar un sacrificio que no me cueste, y me voy a entregar y voy a servir. Y hasta que era tan necio que los soldados le tuvieron que decir, rey, ya no ande peleando, ya está muy viejo, y ya métase ahí, ya déjenos eso a nosotros. Y todavía el David, no, todavía puedo, ¿verdad? Échenme a 2 o 3 y... tranquilo, rey. Pablo era otro loco, ¿verdad? Lo vimos hace semanas, como dijo,
me extiendo a lo que está por delante. Ya planté iglesias, ya escribí libros de la Biblia, ya impacté mi generación como pocos hombres lo han hecho y lo harán en la historia, y todavía quiero seguir predicando. Nos está diciendo el hermano, el pastor Rodolfo, en la junta de pastores esta semana, me dice, hablé con el hermano Wayne, 100 años ya. Wow. Y le dijo el hermano Wayne, nos vemos pronto, hermanito, vamos a andar sirviendo. Digo, ese hombre ya está para que nada más esté acostado, tranquilo, se lo ha ganado a pulso. Está viendo que otra iglesia en la sierra necesita ponerle un techo, a que otra iglesia necesita mandar una ofrenda, qué misionero anda en la iglesia perseguida batallando para levantar una ofrenda para él. Ahí anda en el reino, a sus 100 años. Y yo a mis 39 me levanto, ay, me duelen las piernas, me voy a esperar tantito. No, hombre. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos conscientes de quién es Dios. Los días que yo estoy consciente de quién es Dios, mi amado, no hay quien me pare. Cuando ando de bruto es cuando he desviado mis ojos y visto otras cosas que no se comparan. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En Él comienza todo y para allá va todo. Él es mi fin, di conmigo, Él es mi fin. La palabra fin tiene dos formas de entenderse: el final, de cuando se acaba algo, pero también aquello que persigues, aquello que quieres lograr. Mi fin es convertirme en esto, ¿no? Esa sería una forma de identificar la palabra fin. Bueno, Cristo es mi fin. O sea, al final lo que yo quiero es llegar y ver a Cristo. Yo anhelo en serio poder ver por fin hecho realidad a Jesús recibiéndome y diciéndome, bien has hecho, buen siervo fiel, en la tierra fuiste fiel y en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Habrá valido la pena todo, ¿sí? Todo, desde lo más padre que vivimos en la vida en Cristo a lo más complicado, todo habrá valido la pena, cada lágrima, cada gota de sangre, si es que sangraste por el Evangelio, ¿verdad? Un amigo que descalabramos una vez jugando ahí en lo que estábamos pintando la iglesia, dijo, ya sangré por el Evangelio, ¿verdad? Pues por menso, pero todo habrá valido la pena, mi amado, porque Él es nuestro fin. Hebreos 12:2 dice que la carrera se corre puestos los ojos en Jesús, y le da este término, autor y consumador de nuestra fe. Por eso te digo, nuestra fe cristiana, ser cristiano, no se trata de otra cosa más que de amar a Cristo, conocerlo y darlo a conocer. Eso es. Y Cristo con todo su señorío. No el Cristo histórico que fue un buen profeta. No el Cristo histórico nada más que fue un buen hombre. No el Cristo de las herejías del primer siglo que es hombre iluminado pero no es Dios. No el Cristo de los testigos de Jehová que sí es creación de Dios, es como un ángel pero no es Dios mismo. No. El Cristo de la Biblia, el Cristo que es Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo que en el principio era Dios, era con Dios y era Dios mismo. La imagen misma de su substancia, ese Cristo. Ese Cristo. Vamos a terminar en Hebreos 1. Acompáñame a Hebreos 1. Para que veas otro resumen más de todo lo que hemos estado hablando, de cómo Él es las primicias. Cristo, primicias de primicias. ¿Quieres tener una vida de primicias? Ten una vida llena de Cristo. Ten una vida que gire alrededor de la persona de Jesús. Ten una vida que decidas lo que tú crees que Jesús decidiría en tu lugar. Esa va a ser una vida de primicias.
Y te aseguro que cuando llegue el pequeño punto del dinero, porque una vida de primicias va más allá de dar tu diezmo, es dar tu vida, ni vas a batallar. ¿Por qué? Porque ya le has dado todo lo que tienes, que es lo menos que Él merece. Él merece toda la gloria. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí podrías decir por el Verbo o por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra manera bonita de decir todas las cosas. ¿Sí? El universo. ¿Qué es el universo, mi amado? Y pones musiquita así rara, ¿no? Tin, 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 tin. Carl Sagan, ¿no? Con la voz de Morgan Freeman. El universo. Todo el universo que la ciencia no alcanza a entender y a comprender. Me encanta porque la ciencia le pone nombre a cosas que ni conoce. ¿Sí? La materia oscura es algo que no saben cómo es, pero saben que existe, pero no saben describirlo. Ponle materia oscura, ¿verdad? Todo eso está en Cristo. No, es que las teorías de cuerdas, no, es que un agujero negro y una singularidad, mi amado, todo el universo, ¿para qué te la complicas? Desde el microbio más pequeño que puedas ver en un microscopio, hasta el sol y el sistema solar más grande y majestuoso que puedas ver a través de lo que la ciencia te permita, fue creado por Cristo, sustentado por Cristo. Y teológicamente hay un término que se le llama la presencia inmanente de Cristo, que llena todo en todo. Es como si Cristo fuera todo el espacio mismo, el universo mismo. Y la Biblia lo dice de esta manera: en Él habita la eternidad. O sea, la eternidad está dentro de Cristo. No es que Cristo habite en un espacio y tiempo, sino dentro de Él está lo eterno. Por eso Él ve pasado, presente y futuro. Por eso Él es el yo soy, no el yo fui ni el yo seré. Es siempre soy, siempre estoy ahí. Versículo 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Ahí la palabra imagen es el griego icón, de donde viene la palabra ícono. Y este icón se usaba para dos cosas. La primera era para sellar monedas. Un icón de aquellos tiempos era un artefacto con el cual sellaban lo que eran las primeras monedas y le ponían la imagen del gobernador en turno. Las monedas romanas, ¿a quién tenían? Al César. Y esa imagen del César representaba que esa moneda pertenecía a un gobierno. ¿Sí? Era una forma de imprimir la imagen en. Pero también para nosotros en lo más moderno, ¿qué es un ícono? Una referencia. Un ícono ha tomado mucho contexto a lo largo de la sociedad, pero hoy en día, si tú abres tu celular, está lleno de íconos. Por ejemplo, este que dice teléfono, si yo le pico ese ícono, ¡pum!, accedo a todo lo que ese ícono representa. ¿Sí? Puedo llamar, puedo contestar, puedo mandar mensajes, puedo hacer una broma, puedo hablar. ¿Ahí lavan ropa? No, pues qué cochinos, y colgar. ¿Verdad? Sí. Puedo hacer mis bromas de niño, lo que tú quieras puedo hacer. Pero le tengo que picar al ícono. Jesús es el ícono
del Dios invisible. Cuando tú accedes a Cristo, ¡pum!, entras a toda la aplicación de lo que Dios es. Todos los beneficios, y es gratuita, no tiene costo. Bueno, sí tiene costo, costó la sangre, pero te la regalaron a ti. En términos y condiciones, a ti solamente te pide que lo consideres como el Señor de tu vida. Cristo es la primicia, mi amado. Cristo es lo mejor que existe. Es el principio de todo. Por Él nos despertamos. Cuando tú te levantes mañana en la mañana, en serio, acuérdate, cuando abras los ojos, que es porque Cristo estuvo detrás de que abrieras los ojos. Cuando tomes ese exhalamiento, fue Cristo el que permitió que ese aire entrara a tus pulmones y te llenara de vida. Él es tu aliento de vida. Cristo tiene en Él mismo todas las cosas que tú y yo pudiéramos necesitar. Si yo te pregunto ahorita algo que tú quieras, lo que tú quieras obtener, la respuesta siempre la vas a encontrar en Cristo. Si alguien dice, no, es que yo quiero compañía, Cristo es tu compañía. Es que yo quiero dinero, Cristo es la mayor bendición que existe. Quiero salud, Cristo es vida eterna. Quiero paz, quiero tranquilidad, es el príncipe de paz. Todo lo encuentras en Cristo. Amén. Todo reside en Cristo. Pero para eso yo necesito estar plenamente consciente, y ahí es donde nos falla, porque es donde el enemigo nos miente y nos bombardea con cosas que pudiéramos tal vez creer que necesitamos, con afanes, con quehaceres, y terminas diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a dedicar todo esto a mi vida, este tiempo y estas fuerzas, y ya, pues en este espacio libre, ahora sí para Dios. Y no, mi amado, es Dios, y en Cristo metemos toda nuestra vida. En Cristo metemos, si tienes una familia, tu familia; si tienes un matrimonio, tus finanzas, tus negocios, todo está en Cristo, y tú estás en Cristo. Amén. Y ese es el lugar más seguro, pero no solamente es el más seguro, es el más digno. Vuelvo a lo mismo. Jesús termina diciendo, ¿sabes qué? Yo sé quién yo soy. Yo sé quién soy, ¿no? Juan 1 dice, el Evangelio, no el capítulo 1, pero Juan dice, sabiendo quién era, de dónde venía y a dónde iba, le lavó los pies a sus discípulos. Cristo no anduvo con que, yo lavarle los pies. Si no saben con quién están hablando, ¿verdad? Como nosotros, me pidió el pastor que limpiara y no sabe con quién habló. No sabe mis títulos y mis estudios, y me está pidiendo que si puedo quitar una telaraña. Y Cristo se ríe en el cielo. No, yo le lavé los pies, compa, y cree todo. Te cree a ti. Así de payaso como eres, te cree. Ya te volviste payaso tú solo, pero yo te hice y te amo. Y termino con esto. Esa es la mayor ventaja que podemos tener. Es que este Cristo, que es todo, que es lo máximo, es un buen Cristo. No es malo, no es mala onda. Es un Dios de amor. Es el amor mismo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y esa es la primicia. Por eso hablamos de primicias. Por eso es digno de lo primero que tenemos y de lo mejor, porque Él es en todo lo primero y ante todos lleva la preeminencia. ¿Por qué? Porque así quiso Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, y yo te pido, Señor, que todo lo que hablamos el día de hoy penetre como una verdad fulminante a nuestro corazón. Que haya revelación, que nos vayamos de aquí y tu Espíritu Santo